El canal del Congreso presenta. Cuando se habla de la descarbonización del planeta, de inmediato salta a la escena el hidrógeno, un combustible universal, ligero y muy reactivo que se puede obtener de fuentes renovables. Sin entrar por el momento en detalles técnicos, diremos que el hidrógeno verde es hoy en día el tema que se pone sobre la mesa para generar y almacenar energía eléctrica de cara al futuro. La transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles es ahora más urgente que nunca. Y en ese contexto, el hidrógeno verde emerge como un vector energético clave para descarbonizar nuestra economía. Los detalles en un momento más. Por lo pronto, les doy la bienvenida a este programa. Soy Paulina Usigli y así arrancamos Cámara Alta. Concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura y cerró con una sesión en la que participaron 66 senadores y senadoras de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social, quienes aprobaron 20 dictámenes, entre los que se encuentran la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, la extinción de la financiera rural y la Ley 3 de 3, que impide que agresores sexuales y deudores alimentarios ocupen cargos públicos. Los detalles a continuación. De acuerdo al aviso emitido por la mesa directiva en la Gaceta del Senado, la cita para sesionar y concluir las actividades del segundo periodo ordinario se fijó a las 10 de la noche del viernes 28 de abril en el antiguo Senado ubicado en la calle de Jicotencatl, lugar a donde acudieron 66 senadoras y senadores de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Partido Encuentro Social. Tras dar lectura a la orden del día y a los avisos, se enunciaron uno a uno los dictámenes de primera lectura a los cuales se les dispensó la segunda lectura. Los 14 dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 y 195 del reglamento. Quedan de primera lectura. El primer dictamen que pasó a votación fue la reforma constitucional para inhabilitar a cargos de elección popular a violentadores de mujeres y deudores de pensiones alimenticias. Con 63 votos a favor y 2 abstenciones, se aprobó la Ley 3 de 3, aclarando que con los votos de las 2/3 partes de los asistentes se alcanzaba la legalidad constitucional del trámite. Las bancadas de Morena, Verde Ecologista, PT y PES aprobaron también las reformas sobre aviación civil para recuperar la categoría 1 en grado de seguridad. El mismo trámite se registró en la votación de dictamen en materia de centros de justicia para las mujeres, la Ley General de Movilidad para poner límites de velocidad en zonas de riesgos, la Ley de Mercado de Valores para apoyar la actividad bursátil y la Ley de Cambio Climático para sustituir vehículos de combustión por sistemas híbridos. Conforme el registro se emitieron 66 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que hay unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático en materia de vehículos híbridos y eléctricos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. La noche transcurría veloz en los patios de la casona de Jicotencatl y cada dictamen era aprobado con márgenes de 1 y hasta 2 abstenciones, hasta que tocó el turno a la reforma que reduce la edad mínima para ocupar los cargos de diputado o diputada, secretaria o secretario de Estado. En este caso, el dictamen fue aprobado con 45 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones. No todos están preparados. Yo hice una encuesta hasta donde me dio tiempo y ninguno de ellos de 18 años dijo que estaba calificado, responsable para asumirlo. Voto en contra en nombre de esos jóvenes. Yo propongo que la próxima vez que votemos pensemos en que tienen que ir a la escuela, tienen que tener derecho, tienen que comer, no tienen que andar en las calles limpiando los vidrios antes de quererlos hacer diputados.
Por unanimidad y con cascos de obreros en la cabeza, se aprobó la modificación a las leyes minera, de aguas nacionales y general de equilibrio ecológico. Lo mismo ocurrió con el proyecto para castigar hasta con 16 años de prisión a quien comercie, distribuya o compre productos forestales maderables de forma ilegal. La que no corrió con todo el apoyo de las bancadas presentes fue el proyecto para extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. Ahí los números quedaron 57 votos a favor, 4 votos en contra y 5 abstenciones. Ya de madrugada, le tocó el turno a la expedición de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que ordena, entre otros, eliminar al CONACYT. En este caso, la votación arrojó los siguientes números. Conforme el registro, se registraron 48 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. Agotada la agenda y ya casi sin voz, la presidencia de la mesa directiva clausuró los trabajos y citó al establecimiento de la comisión permanente. Hoy, 29 de abril del 2023, la Cámara de Senadores de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluidos sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias de su segundo año de ejercicio constitucional. Se levanta la sesión. En la actualidad, la protección del patrimonio arqueológico y monumentos históricos es una prioridad para los países y para la academia, quienes junto con la sociedad han creado instrumentos para su resguardo. En México, la protección del patrimonio surgió a finales del siglo XIX, cuando el presidente Porfirio Díaz promulgó en 1897 la ley relativa a los monumentos arqueológicos, donde por primera vez se decretaron a los bienes prehispánicos del territorio mexicano como propiedad de la nación. Con el paso de los años, se han construido marcos jurídicos que apoyan la protección del patrimonio mexicano. Una de las leyes más importantes que se han emitido al respecto es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Algunos especialistas afirman que esta ley representa un acontecimiento importante en la historia sobre la protección de los bienes históricos y culturales en México, ya que fue la primera legislación que se debatió públicamente antes de ser aprobada. Al estilo de lo que hoy llamamos parlamentos abiertos, por allá de los años 70, se reunieron arqueólogos, antropólogos, líderes de organizaciones populares, abogados y secretarios de Estado, entre otros, quienes debatieron arduamente sobre el saqueo de piezas arqueológicas. La posición del gobierno federal apoyó la postura de los antropólogos y arqueólogos del momento, quienes encontraron en el discurso del antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán la argumentación más clara a favor del patrimonio nacional. Los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, por lo tanto debían quedar bajo su tutela y protección. Así, tras el debate en el Senado, se publicó el 6 de mayo de 1972 en el Diario Oficial la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. El multilateralismo indica una forma de cooperación entre al menos 3 estados y suele definirse en oposición al bilateralismo y al unilateralismo. Se trata, en términos menos cuantitativos, de la adhesión a un proyecto político común basado en el respeto de un sistema compartido de normas y valores. En particular, el multilateralismo se basa en principios fundadores como la consulta, la inclusión y la solidaridad.
El multilateralismo es por consiguiente tanto un método de cooperación como una forma de organización del sistema internacional. El multilateralismo forma parte del ADN de la Organización de las Naciones Unidas, instancia desde la cual se atienden problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario desde la óptica del multilateralismo. Temas como la erradicación de la viruela o la distribución de vacunas durante la pandemia, el control de las armas nucleares y la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos son resultado del trabajo multilateral. El multilateralismo es piedra angular de nuestra política exterior y se encuentra consagrado en el artículo 89 de nuestra Constitución. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es químicamente el más simple y el más abundante del universo. Por ello, desde hace 50 años se estudia su potencial energético y hoy se habla del hidrógeno verde como uno de los principales agentes de descarbonización de la economía. ¿Qué es? ¿Por qué verde? ¿Y cuál es su verdadero potencial como combustible del futuro? Chequen aquí las respuestas. En los últimos años, el uso de hidrógeno verde como fuente de energía ha ganado popularidad en todo el mundo. Esto debido a su baja emisión de gases de efecto invernadero y su potencial para ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero se encuentra combinado con otros elementos como el oxígeno o el carbono, por lo que no se puede tomar directamente de la naturaleza y es necesario producirlo. La producción se hace a partir de un proceso de electrólisis en el que circula una corriente eléctrica producida a partir de energías renovables y separa la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, este hidrógeno, no tendrá emisiones asociadas en su producción, se conoce como hidrógeno verde. Y bueno, es importante para el combate a la crisis climática porque es un hidrógeno que se produce de manera limpia. El aprovechamiento de este energético no es ningún hallazgo reciente, pues ha sido utilizado como combustible desde principios del siglo XX para mover coches, dirigibles y aeronaves de la NASA. Pero recientemente se le ha otorgado un papel muy importante para la descarbonización. Puede contribuir a la descarbonización de la actividad industrial en México. Es decir, se puede reducir las emisiones de los sectores como la siderurgia, la producción de cemento, la industria pesada, y también el transporte de carga pesada. El uso de este combustible limpio en México podría evitar la emisión de hasta 300 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2050, lo que equivale a las emisiones de más de 70 millones de automóviles en un año. Por todas estas ventajas, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca modificar la Ley de Transición Energética para crear un programa nacional de uso del hidrógeno verde y promover las energías renovables. México, además, es de los países con mayor potencial de generación de energías renovables. Tenemos potencial de generación eólica, solar, geotérmica. Y con el potencial de generación de energías limpias, México puede convertirse de manera natural en uno de los principales países que generen y que utilicen esta forma innovadora de nuevos combustibles. En México existe un gran potencial para producir energías renovables a costos competitivos. Se habla principalmente de las zonas, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, de la Sierra del Noreste de México, donde hay un gran potencial eólico, del desierto de Sonora, donde hay un gran potencial solar. El hidrógeno como combustible ya es una realidad en países como Estados Unidos, Alemania, China y Francia, por lo que México debe crear una estrategia adecuada para alcanzar la meta de reducir las emisiones en un 35% para el año 2030. Hay muchos desafíos técnicos, económicos y políticos que debemos enfrentar para lograr una transición exitosa. Esto requerirá inversiones significativas. El control o el límite del poder político constituye uno de los fundamentos del Estado constitucional moderno. Según el espíritu del principio de la división de poderes, al Parlamento le corresponde, entre otras cuestiones, el papel institucional de ser un órgano que posibilite el equilibrio del poder estatal.
Congruente con el federalismo delineado por la Constitución, a la Cámara Alta le corresponde como facultad exclusiva resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, cuando alguno de ellos recurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediando un conflicto de armas. De presentarse tal situación, el Senado dictará una resolución en los términos de la Constitución Federal y la del Estado, así como los de la ley reglamentaria de dicha facultad. Y aunque en la fracción sexta del artículo 76 se señala que el Senado no ejercerá acciones jurisdiccionales, sí se le concede la facultad de emitir una resolución con efectos vinculantes para los poderes involucrados en el conflicto del orden local. Ponerse los lentes del feminismo para visibilizar todas las desigualdades con las que se ha construido el estado actual del mundo nos deja en la antesala de un nuevo debate sobre los distintos tipos de feminismo, los avances y retrocesos. De todo ello y más trata el libro de Ana Vázquez Colmenares, Feminista Yo, que se presentó recientemente en la Cámara Alta. El movimiento feminista en México ha tenido triunfos significativos y muy importantes a lo largo de la historia que forman parte de una larga lucha en la que intervinieron cientos de mujeres. Yo lo que quiero es clarificar, quitar mitos, concepciones erróneas y falsas en torno al feminismo. Entonces decidí escribir un libro que fuera accesible, de lectura fácil y que explicara la historia del feminismo y sobre todo qué es y qué no es el feminismo. La lucha feminista se mantiene en pie y cada día cobra más fuerza. Quizá sus motivaciones son distintas, los conceptos cambian, los gritos de exigencia son otros, pero en el fondo se perciben los mismos anhelos: libertad e igualdad. El feminismo refleja una aspiración concreta que es la igualdad entre todas las personas de la especie humana, entre hombres y mujeres en particular, pero por supuesto que es un movimiento de derechos humanos que está hermanado con otros movimientos. El Senado de la República reconoce y acompaña los diversos movimientos feministas que han hecho posible el avance de los derechos humanos de mujeres y niñas y que han permitido construir instituciones sólidas, muchas de ellas lideradas por mujeres con amplia convicción transformadora, como la autora del libro Feminista Yo, Ana Vázquez Colmenares, quien propone una seria reflexión sobre la historia feminista, la genealogía y lo que significa autonombrarse feminista. El libro nos obliga a deconstruirnos como mujeres. El libro nos obliga a entender que hay muchos tipos de feminismo. Es claro, entiendo, querida Ana, que el principal objetivo de este libro es transformar la vida de las mujeres. En el Senado se están haciendo cambios legislativos importantísimos que buscan que este principio, este derecho humano de la igualdad entre mujeres y hombres, del derecho a una vida libre de violencia se cumpla con distintas leyes y pues yo estoy feliz de que en el Senado de México me hayan invitado a presentar Feminista Yo. Ser feminista no es moda ni postura, ni significa que creamos que merecemos derechos especiales. Las feministas solo queremos los mismos derechos. El feminismo no habla de superioridad ni discrimina al otro género. Simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual. Los expertos lo advirtieron con varias décadas de anticipación. Las actividades humanas, sobre todo la quema de combustibles fósiles, han generado un aumento de temperatura en la atmósfera, los océanos y la Tierra, lo que representa una amenaza para la salud del planeta y la sobrevivencia de todas las especies. Hoy que ya estamos viviendo las consecuencias del calentamiento global,
bien vale retomar lo expuesto por aquel panel de expertos para hacerle frente a la crisis climática. La crisis ambiental por el cambio climático es latente y está pasando más rápido de lo que se tenía previsto. Los últimos reportes indican que los cambios provocados por la crisis climática serán irreversibles durante los próximos siglos y que el tiempo para combatirlo se ha agotado. Lo que nos corresponde por ahora es mitigar. Por tal motivo, el Senado de la República presentó el Manual Ciudadano sobre la crisis climática. Yo no quiero pensar que se nos acabó el tiempo. Mientras haya vida y esperanza, y creo que con el cambio climático puede ser igual. Tenemos que cambiar la forma de pensamiento y la manera en la que interactuamos con el medio ambiente. Y eso solo se logra con educación. Revisar y actualizar lo que el grupo de expertos sobre el cambio climático publicó en 1988 es el propósito del Manual Ciudadano sobre la crisis climática. Texto para analizarlo, reflexionar y compartir con más personas. El ejercicio que hoy estamos llevando a cabo con ustedes y esta primera presentación del Manual Ciudadano sobre la crisis climática es fundamental. Tenemos que vincular a la ciencia, al saber, a lo que nos está dejando claro lo que va a pasar si no actuamos, con la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndolo en un lenguaje en común, entendible para todas y para todos. En general, los movimientos ambientalistas han surgido porque la gente de abajo los ha hecho. En realidad es la sociedad organizada la que requiere mover y hacer las cosas y tomar las grandes decisiones. No va a dejar de haber maltrato animal, no va a dejar de haber abuso hacia la naturaleza, no va a dejar de haber un consumo excesivo mientras la gente no lo haga propio y no exija los cambios. Este manual cuenta con la participación de organizaciones, activistas y otros sectores que mediante un esfuerzo colectivo han puntualizado las acciones que debemos realizar los ciudadanos para disminuir nuestra huella en el planeta. Es un tema muy delicado y muy preocupante en estos días, ya que se ha ido acumulando a través de los años y es algo que a estas generaciones, como yo, de joven, nos va a tocar muy fuerte. Es algo que ya no puede haber un retroceso. En esta crisis es importante saber que cada acción cuenta y por tanto no se vale subestimar el poder de nuestras elecciones diarias para marcar la diferencia y dejar un legado positivo a las generaciones futuras. Ayudará en la medida en que se divulgue, se conozca, ayudará en la medida en la que esto se meta en los contenidos de las escuelas, en la medida en que se capacite a los docentes, en la medida en que los contenidos lleguen al público en general. De acuerdo con la UNESCO, el Día Internacional del Jazz tiene por objetivo concientizar sobre las virtudes de este género musical como motor para la paz, la unidad, el diálogo y una mayor cooperación entre los pueblos, así como su uso como herramienta educativa. Son 10 años ya que se festeja al jazz, fecha que une a músicos y melómanos, así que para no dejar pasar de frente esta fecha, la Cámara Alta dedicó un espacio al jazz, expresión de la innovación artística, la improvisación y el diálogo. Si alguno de estos días calurosos de primavera caminan por Paseo de la Reforma e Insurgentes y sienten que resopla un fresco saxofón o una trompeta con frenesí, no lo duden un instante. Deténganse y tómense un momento para admirar los rostros del jazz. Para el soundtrack de este viaje, se recomienda a alto volumen la música de viento del maestro Chilo Morán. Pero si prefieren, elijan ustedes el track que mejor les parezca a partir del torrente de gestos que cuelgan de las rejas del Senado de la República en este guiño desde México para el mundo en el Día Internacional del Jazz. El Día Internacional del Jazz es el 30 de abril y me parece que fue una gran idea de la UNESCO relacionar el jazz con el Día del Niño, porque hay sí un aspecto de juego entre la música y los niños, entre los niños y la música. Ese es el concepto fundamental entre los niños y el arte musical. Los responsables de esta travesura en la Cámara Alta son los fotógrafos Fernando Aceves y Edgardo Aguilar, quienes se dieron a la tarea de cazar gestos sincopados entre 2021 y 2022. La nueva escena, la que se resiste a morir y lejos de ello busca refugio en los oídos de aquellos que se rehúsan a la repetición y encuentra vida en la improvisación.
Las fotografías intentan reflejar un poco esa musicalidad que existe, ¿no? También esa libertad que el mismo jazz refleja, ¿no? Por ejemplo, ahí ves que estoy agachado debajo de la batería intentando sacar una foto, para, además siendo un fantasma, ¿no? Para no estorbar en la música. Un poco también jugando con la misma dinámica del jazz, pero ahora en imágenes, ¿no? Pero si usted es de los que aún piensa que esto es solo para gestos refinados, asómese y eche una buena mirada a estos rostros. Llévese uno de memoria y acto seguido reproduzca la pieza del autor. Verá qué buena sorpresa. Los rostros del jazz en las rejas del Senado de la República durante el mes de mayo y, por supuesto, larga vida al jazz. De acuerdo con un reporte elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, durante el último año, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, las reformas a la Administración Pública Federal y los temas económicos y fiscales han sido los asuntos más legislados por el Congreso de la Unión. Los detalles de dicho estudio se los vamos a presentar en la próxima entrega de Cámara Alta. Por lo pronto, no me resta más que despedir este programa en nombre de todos quienes participamos en esta revista informativa. En pantalla aparecen en este instante los medios de contacto para que nos hagan llegar opiniones, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usili, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó